Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todas y todos? Les damos la más cordial bienvenida a un programa más de Diálogos de lo Imposible. Diálogos de lo Imposible es un programa de conversación en torno al quehacer de las artes, de la cultura, y que es organizado por la Dirección de Creación Artística de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo, en conjunto con la Radio Universidad de Chile y también con el canal de TV Uchile TV. Les damos la más cordial bienvenida. Tenemos hoy un programa muy interesante y este programa se titula Premiar las artes, disputa entre legitimidad y exclusión, y tenemos dos invitadas de los cuales estamos muy contentos que nos acompañen hoy. Las voy a presentar de inmediato. Se trata de nuestra académica, artista, Nuri González. Voy a leer su pequeño perfil, porque obviamente reducir en unas líneas el trabajo de Nuri bastante absurdo. Artista visual, chilena y académica de la Facultad de Artes. Dirigió durante 15 años el Museo de Arte Popular MAPA de nuestra institución y se desempeñó como jurado del Premio Nacional de Artes Plásticas 2025. Ha desarrollado una vasta carrera exhibiendo su obra en diversas ciudades de Chile y el extranjero. En el año 2013 recibe el Premio Altazor, categoría grabado, y en 2014 obtuvo el Premio Municipal a la Trayectoria en Artes Visuales de la Municipalidad de Santiago. En 2023 fue distinguida con la condecoración al mérito Amanda Labarca, entregada por la Universidad de Chile, la cual destaca la labor y la trayectoria de destacadas mujeres universitarias, reconociendo su trayectoria artística y excelencia académica. Bienvenida, Nuri. Gracias por la invitación. Y también nos acompaña Marcela Trujillo Maliki. Hola. Conocida como Maliki por todos sus seguidores y por nuestro mundo artístico-cultural. Maliki es artista visual, pintora, historietista y catedrática chilena que ha incursionado principalmente en el arte figurativo y el neopop. Es además una de las primeras exponentes del cómic autobiográfico chileno, impulsando proyectos ligados a esta disciplina como el podcast La Polola y revista Brígida. Uh-huh. El año 2012 recibió una nominación al Premio Altazor de las Artes Nacionales en la categoría Pintura por Ciencia Ficción Femenina. Es autora de libros como Diario íntimo de Maliki Cuatro Ojos, Diario Oscuro e Ídolo. Y este último ganó el Premio Narrativa Gráfica 2019 de los Premios Literarios del Ministerio de las Culturas de Chile y el Premio Municipal de Literatura de Santiago 2019 en la categoría Edición. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. El programa de hoy, ¿no? Premiar las artes, disputa entre legitimidad y exclusión, de alguna manera nosotros como Dirección de Creación Artística proponemos esta temática y esta problemática en torno al impacto de las distinciones en el campo artístico, ¿no? La idea del premio es un pretexto, de alguna manera, para debatir, conversar sobre la legitimidad, la diversidad y el acceso también que algunas de nuestras y nuestros artistas tienen en diferentes estratos y círculos del campo cultural y los modos en los que influye la producción, la circulación y la valoración del arte actual según estas distinciones. Todos sabemos que a algunos se les abren puertas, a otros se les cierran puertas y creemos que desde la irrupción de las vanguardias artísticas y los movimientos antiacadémicos, el sistema de premios ya había sido permanentemente interpelado, ¿no? Criticado por reproducir cánones rígidos, por dar continuidad también a veces tendencias del mercado, ¿no? Y
También porque muchas veces están condicionados a diferentes tipos de financiamiento de las artes, ¿no? Ya sea por quienes otorgan los premios, ya sea por lo que posibilita la obtención de estos premios. Los reconocimientos nacionales e internacionales entonces se vuelven en hitos que pueden transformar carreras artísticas, modificar precios de obra y reconfigurar circuitos de circulación internacional. Sin embargo, nos parece que los debates sobre legitimidad impulsaron discusiones acerca de la ética institucional, la transparencia y, por cierto, las condiciones laborales de las y los artistas, ¿no? Concluyo esta introducción con esta gran pregunta de quién define el valor del arte y bajo qué criterios, ¿no? Vamos a partir con una primera pregunta que oriente el inicio de esta conversación, y yo creo que la pregunta más genérica es ¿por qué los premios generan tantos disensos y debates en el campo del arte? No sé quién de las dos, no sé si Nuri quieres partir. ¿Podría preguntarte algo? Pero, yo no sabía que existía que los premios de arte producían eso. ¿Ya? ¿En qué nivel ocurre eso? O sea, yo creo que hoy en día esos disensos y de repente casi aplanadoras tienen que ver con estos nuevos sistemas de comunicación que son las redes sociales. Las redes sociales, ya, en el fondo ya. es ahí donde está la crítica. Denostan a unos, denostan a otros, denostan a los jurados y tal. Entonces... Sí, es que ese es un tema que nos supera, digamos, ¿no? Igualmente, antes de las redes sociales, evidentemente que generaban polémicas el otorgar premios, por ejemplo, nuestro clásico y tradicional Premio Nacional, ¿no? ¿Por qué se le otorgaba a unos y no a otros? Y quizás el tema que con el cual podría partir de inmediato era por qué se le otorgaba siempre a hombres y no a mujeres, ¿no? Y ahí se profundizó en una larga tradición de inequidades e injusticias respecto a la valoración de un grupo claramente que eran mujeres artistas, las cuales no eran parte del canon, no estaban quizás en los salones de poder donde sí efectivamente participaban otros hombres, y los cuales no era ningún misterio que se adjudicaran esos reconocimientos en los cuales generaban, por cierto, mucha influencia, y esto mucho antes de Internet y de las redes sociales. Sí, lo que pasa es que yo creo que ahí se superpone, no se cruzan lo que tú acabas de decir, que uno mira hoy en día que aparecen de pronto exposiciones de artistas, mujeres, no sé, de los años 20, 30, 40, y que son increíbles, tienen una obra increíble, pero existía eso que tú acabas de decir. Había como que a los salones accedían los pintores o escultores, el clásico caso de Rodin con la, ¿cómo se llama? Camille Claudel, ¿no? Y hay muchos otros casos, ¿no? Entonces, o sea, no sé, yo creo que el premio, el punto, es como el premio sancionaría una obra. Yo no creo que sea así. No creo, o en muy pocas ocasiones, el premio hace que la obra se vaya para un lado o para otro lado. No creo en eso. No sé, tú, Marcela. No sé, yo cuando hablamos de premios, creo que estamos hablando también como de concursos, de un sistema donde hay una cantidad de personas que está haciendo esa votación, o instituciones que están proponiendo artistas. No sé cómo es en el caso del Premio Nacional, pero siempre los premios, en el Fondar, por ejemplo, hay un jurado. Y creo que ahí, yo creo que eso es fundamental. ¿Quién es el jurado? Porque cuando yo les digo a mis alumnos que postulen sus proyectos de novelas gráficas o postulen sus proyectos artísticos al Fondar o al Fondo del Libro, tienen que saber que sus trabajos los va a ver un jurado que a lo mejor no les gusta ese tipo de trabajo. Y
Y eso es a la suerte, un poco la suerte de la olla. En algún momento nosotros como colectivo de ilustradores tuvimos una reunión con el ministerio para decirles que tenían que hacer cambios de jurados, porque ponían a las mismas personas que tenían gustos de cómics de superhéroes, por ejemplo, no sé, no era el caso, estoy dando un ejemplo así. Y hicieron ese cambio, entonces les dijimos que tenía que haber en el jurado una persona que fuera dibujante de cómics, que no podía no haber un dibujante de cómics en el jurado. Claro. Y ahora siempre hay mujeres, siempre hay por lo menos una o dos mujeres en el jurado, pero eso porque nosotros les dijimos, tuvimos esa reunión, ¿te fijas? Entonces creo que en todos los premios, siempre detrás del premio hay un jurado, ¿quién es el que va a elegir? Y siempre uno está como que tiene que aceptar que ese jurado va a tener gustos y va a tener su currículum, su punto de vista, y está bien, digamos, o sea, como que está bien que este año eligieron a uno porque el jurado pensó que eso estaba bien y el próximo año deberían cambiar al jurado para que a lo mejor elijan otro, ¿me entiendes? Como eso es lo que pienso yo. Claro. O sea, lo que pasa es que yo siento, bueno, yo fui jurado del Premio Nacional de Artes Visuales el último, y el proceso es complejo. A ti o sea, no es complejo, desde mi punto de vista es transparente. Te entregan, como me acuerdo que eran 10 o 12 carpetas, ¿cachai? Donde estaban los currículum. Entonces había, por ejemplo, la carpeta de X que decía: yo postulo a mi mamá porque es una gran pintora. ¿Ya? Y el otro que era más elaborado. Había distintos niveles de postulación. O sea, yo creo que ahí de partida hay una cuestión rara, en el sentido que las personas o los artistas o quien te postula no entiende que hay una manera de postular. Y ahí se sopesan cuestiones como si es un artista interesante, pero como que se va un poco más allá, tiene una influencia y forma nuestros artistas, está conocido a nivel nacional y tiene como un reconocimiento de afuera. O sea, hay cuestiones que van pesando, que hacen que uno mire cada una de las postulaciones y diga: ya, en realidad la obra es interesante, pero, o sea, no lo conoce, solo lo conocen en Santiago, y es un premio nacional. Entonces, no hay una trayectoria. No hay una trayectoria, claro. Y no hay un traspaso de conocimiento, de formación de artistas jóvenes, o no jóvenes, o lo que queráis. Pero yo también estoy súper de acuerdo con la Marcela, que depende del jurado. De repente uno ve cuestiones, bueno, antes había más concursos, ¿no? Pero uno miraba quién era el jurado y tú decías: no, aquí no me meto nomás. Sí, a veces el jurado no es oculto, no se sabe. A veces no se sabe, a veces sí, pero yo creo que cuando tú postulas o te postulan a sea lo que sea, tú puedes ganar o perder. Claro, pero en el Premio Nacional se postula, otros te postulan, ¿no? Claro, otros en el te caso postulan, de los premios nacionales. Pero también te puedes postular solo. O sea, no, creo que sí. Creo que sí. Pero bueno, saben, postúlense. Te pueden. Entonces hay unos dossiers súper completos, ¿cachai? Ahora uno podría decir, entonces ahí entra otro criterio, porque está la persona, como dice: yo postulo a mi mamá porque mi mamá hace esto, lo otro, y con por ejemplo, que tú leías y decías: pero esto es para otro premio, no es para esto, que trabaja con los niños, la cuestión es, esto está reconociendo otra cosa. Entonces yo creo que es algo por ahí. Sí, es interesante porque, bueno, hay varias aristas de lo que están conversando, más allá del premio nacional, que es quizás como uno de nuestros sujetos más discutidos respecto al tema de los premios. El premio no necesariamente es esta figura de un premio nacional de trayectoria donde, como dicen ustedes, los jurados influyen, por cierto, deciden, sino también hay otra suerte de reconocimientos, quedándonos un poco en el campo de las artes visuales, por ejemplo, que tiene que ver con las representaciones nacionales en las bienales, ¿no? Las bienales internacionales, la Bienal de Venecia. Todos sabemos que hay un grupo, no sé si todo el campo artístico visual desea o está haciendo lobby para que sea seleccionado, pero sí, sin duda, genera mucha polémica, no siempre, pero ocurre, de por qué
tales artistas van a representar a Chile en la Bienal, llamémosla entre comillas, más importante de las artes visuales contemporáneas. Entonces, al final, cuando nosotros o cuando proponemos este tema respecto al premio, tiene que ver también un poco con esta conversación respecto al reconocimiento, qué tan legítimo a veces son ciertos reconocimientos, ¿no? Por supuesto que a todo artista le viene bien ser reconocido, más allá de pecuniariamente o financiera, pero sin duda genera, o muchas veces genera, disensos y genera por qué Norton Massa va a representar a Chile si es un artista de tales características, como dices tú, Nuri, y no tal otro que es nuestro premio nacional que no lo conoce mucha gente, ¿no? Pero ahí en ese sistema de quién va o no va a la Bienal de Venecia, también hay toda una maquinaria de cómo eligen. También hay un sistema que uno, cuando si quiere participar ahí, sabe que hay que hacer lobby, que hay que trabajar en equipo, no puedes trabajar sola, tienes que tener un equipo que está armando tu proyecto para poder presentarlo a ese, no sé qué es, pero hay que presentarlo a quienes eligen quién va a ir a Venecia, al comité curatorial. Sí. Y ahí hay algunos requisitos que hay que cumplir, ¿verdad? Y me imagino que eso es burocrático. Y cuando es burocrático, el artista no puede estar solo, tiene que tener un equipo que lo ayude a entrar en un sistema burocrático y que puedan venderle bien el producto que está vendiendo. Digamos, ya, lo mío es muy interesante por esta razón, por esta razón, por esta razón, por esta razón. Y ese es el concurso que se hace, digamos. Si los artistas están dispuestos a hacer eso, a trabajar en equipo y presentar un proyecto y tratar de que lo elijan, está bien, y es súper difícil hacerlo. O sea, yo creo que eso es como una pega, ¿cachai? Es como un proyecto que ya en 2 años más yo voy a postular a esto y me preparo. Y yo no creo que todos los artistas estén dispuestos a hacer eso. Es súper complejo, ¿cachai? Sí. Yo creo. Pues, también fui jurado de la pero hace años, y me tocó, ponte tú, éramos jurados Ticio Escobar, Luis Camitzer, la Adriana Valdés, y habían gente de afuera, y el sistema es que, claro, tú con un curador te presentas un proyecto, claro, y no sé, pues, y se evalúa si el artista tiene trayectoria, tiene tantos puntos y tal. Y los que quedan seleccionados, después de eso, van, y a esto fueron 2 o 3 días, estábamos todos, iba el curador con el artista y te explicaban el proyecto, claro, cómo era, cómo iba a estar, y se hacían todo tipo de preguntas. Y después se tomaba la decisión de quién era. O sea, claro, en ese sentido, como dice la Marcela, o sea, si uno quiere darse la lata de encontrar un curador, de pensar la cuestión, el lugar, y que es más hiper complejo montar en Venecia, ¿me entiendes? Y en base al tema que tiene la Bienal. Claro. Entonces, como efectivamente hay que tener ganas, tiempo, deseo, y si lo así, puedes ganar como puedes perder. Y lo más probable es perder, porque es una sola persona la que va a ir. Entonces, yo creo que en los concursos una de las cosas más importantes es aprender a perder. Y eso yo le digo siempre a mis alumnos, tienen que postular todos los años sus proyectos y después, si no salen, los vuelven a postular para que aprendan a postular, porque no es así llegar y postular. Hay que hacer hay un proceso ahí de escribir, de pensar, reflexionar cuáles son tus objetivos, a qué estás dirigido, por qué lo vas a hacer, por qué es importante para ti. Todas esas cosas a veces salen de lo que uno está acostumbrado a hacer como artista. Entonces hay que aprender a hacer eso, y eso, aprender es hacer. Entonces hay que postular varias veces y perder, y aprender a perder, no que no sale tu nombre y que tú te enojas y dices, son todos mal, están todos comprados, ¿cachai? Como nunca más voy a postular. No, hay que saber perder y volver a postular, y en algún momento te lo vas a ganar. O sea, si tu proyecto es bueno, claro, y ahí el jurado le gusta, punto. Pero yo creo que es importante aprender a perder, porque si no, la frustración te agarra las patas y no sigues haciendo arte. Porque yo creo que para mí
y para la gente que conozco que está en arte y en ilustración, los concursos, los fondos, en el fondo, los fondos concursables, son como, es como ¿cómo se llama? Se me olvidan las palabras. Oh, sí, pasa. Ya, esta cosa naranja que se le pone a los caballos. ¿Banderola o no, qué? para comer. Zanahoria. Ya, la zanahoria, ¿no? Entonces, mucha gente, joven sobre todo, les gusta postular, les gusta participar porque los hace trabajar, los hace como estar como constantemente frente a desafíos, ¿cachai? Es una manera de avanzar en tu trabajo. No sé, para mí no es tanto porque no habían tantos concursos antes, pero ahora como que la gente, si el proyecto no sale, no le dan la plata, no lo hacen, por ejemplo, ¿cachai? Muy interesante. Vamos a hacer una breve pausa en el programa y ahora, según lo que me han dicho, les voy a hacer algunas consultas. Ya estamos de vuelta en este programa de Diálogos de lo Imposible, Premiar las Artes, Disputa entre Legitimidad y Exclusión, junto a Marcela Trujillo Maliki y Nuri González. Me pareció también muy interesante abordar, a propósito de los premios, que finalmente es una forma de reconocimiento en el campo artístico y cultural, algo que mencionabas tú, Marcela, que tiene que ver con el hecho de la postulación a estos premios o a los fondos de cultura, uno de nuestros grandes motores de creación y al mismo tiempo némesis del arte en Chile, que tiene que ver con esa capacidad o no que tienen ciertos artistas de gestionar su propia obra, ¿no? Hace mucho tiempo, en una mirada más tradicional, si uno piensa del arte, el artista no estaba obligado ni a dar buenas entrevistas a los medios, ni a saber hacer una carpeta sobre su trabajo. Había un número reducido de espacios donde se visibilizaba su quehacer y donde, de una manera casi, entre comillas, natural, que no tenían nada de natural, pero había otros críticos que observaban ese trabajo, te valoraban, te invitaban a ser parte de una publicación o de una exposición, ¿no? Hoy en día eso ha cambiado totalmente e incluso he estado en muchas reuniones con artistas donde uno se da cuenta, que lo he compartido, que hay personas que hacen mejores proyectos que obras. Es decir, de repente ambas, que seguramente han evaluado en diferentes momentos, si uno ve unos dossier impecables, magníficos, se entrega un fondo o un apoyo y pasa el tiempo, el año, 2 años en que se gestiona ese premio y la obra dista mucho de ese proyecto. Entonces, hoy en día el artista, para ser reconocido, pareciera que requiere de una serie de herramientas que no necesariamente son artísticas. No sé qué opinan de Sí, igual la gestión del arte es una carrera. O sea, la gente estudia eso, estudian un magíster en gestión artística y la gente y hay mucha gente que está trabajando en eso. O sea, gente que estudió arte en el UNIAC cuando yo hacía clase, que después estudiaron historia del arte y después gestión artística. Entonces pueden trabajar en museos, pueden trabajar como curadores, etc. Pero yo creo que ahora hay una gran exigencia de que el artista sea gestor, además, y haga lobby, ¿no? Y cuando uno presenta un proyecto, no sé cómo lo hiciste tú en el museo ahora, pero cuando hicimos las exposición, que la hicimos como muy junta, yo terminé la mía y empezó la de la Nuri en el Museo de Bellas Artes, yo presenté el proyecto al concurso del museo, ¿no? Que yo ni siquiera me atrevía a hacerlo. Yo dije, no, ¿cómo voy a presentar un museo? Nada que ver, no me van a elegir. Y Rolando me dijo, no, pero hagámoslo, presentémoslo, pedimos la cosa que piden, que es como una especie de
preguntas que hay que llenar, qué sé yo, y armamos un proyecto súper lindo y fue súper bueno para mí hacerlo, porque además ellos me propusieron otra curadora que tenía que ver con las revistas de moda, porque mi exposición tenía que ver con eso, y empecé a trabajar con ella, que ella no era del mundo del arte, sino que era del mundo de la literatura y de la imagen, y armamos el proyecto en muy pocos días, pero para mí fue fundamental, porque armar ese proyecto me hizo como rayar la cancha, así como que ya mi proyecto se va a tratar de esto, y ahí empecé a hacer obra. Ya tenía algunas cosas para presentar el proyecto, pero el proyecto empezó a desarrollarse súper bien, y con eso que trabajamos como 4 meses presentamos al Fondar. Y cuando presentamos ya el proyecto estaba ya arriba de un carrito, ¿cachai? Ya. Claro. Y yo creo que fue porque tuve que presentarlo al museo. Y el miedo que me daba el museo a mí era como, ¡oh, el museo! Como un monstruo, ¿cachai? Y entonces, por eso es bueno como enfrentarse a ese miedo, ¿cachai? Porque decir, ya, bueno, hay que hacerlo nomás, y lo tenéis que hacer. Y es bueno trabajar en equipo, con alguien, con un curador, con alguien que te esté asesorando. Curadores, creo yo. Claro, claro. Está la figura del curador, que también es una figura interesante, sí, y que también muy debatida en las últimas décadas, porque al final hubo varios que decían que que había más ya fama en el curador que en el artista, ¿no? Y que al final los curadores se transformaban un poco en los censores o quienes posibilitaban que unas obras u otras aparecieran en determinados museos, bienales, festivales, ¿no? Pero también está el hecho de que al final pareciera ser que la mediación es más importante que la obra, Nuri. Que en estos tiempos estos conceptos que antes eran ajenos, que no eran tan ajenos, en realidad estaban, pero de otras maneras, hoy en día son mucho más evidentes. ¿Qué comunicaciones tiene el artista? ¿Con quiénes se comunica? Marcela lo decía, ¿no? ¿Quiénes son sus contactos, sus amigos? ¿Cómo describe su propia obra, ¿no? Bueno, lo que pasa es que yo creo que en mi caso yo siento que es distinto. Yo creo que yo soy mucho mayor que la Marcela, soy como de más una vieja escuela, donde nada de eso pasaba, ¿no? Yo estuve en la escuela en plena dictadura, entonces uno no postulaba ni exponía en tales lugares porque eran lugares oficiales. Claro. Entonces como yo trabajaba en un restaurante, ¿me entendís? Porque encontraba que era lo más distante a algunos que trabajan en diseño, para que mi cabeza estuviera para la obra. Y lo que hasta el día de hoy, lo que a mí siempre como más me ha importado es que las personas que para mí son importantes, artistas y teóricos, puedan darme una visión de mi trabajo. Entonces eso es la primera cuestión que me pasa con los jóvenes, que los he escuchado mucho y cada vez más. ¿Y cómo te fue? Bien, vendí. Entonces para mí es bien porque tal y tal dijeron esto y lo otro. Entonces yo pienso, pensando en el museo, que ahí también trajiste un caso raro para acá, porque la Maca Murúa quiso hacer mi archivo y le decía, pero Maca, ¿para qué? No, porque es importante, y ella presentó el proyecto al museo, lo presentó, yo le dije, ya, pero yo sí voy a estar en la curatoría, o sea, yo quiero saber lo que se monta y lo que no se monta, y en ese sentido ella es muy respetuosa, y trabajamos junto con el Diego Parra. Y yo también le decía, pero ¿para qué? ¿Para qué ese esfuerzo, me entendí? Porque yo todavía siento que el arte... como que las obras como que resuelven problemas, son una manera de visibilizar problemática. Entonces, ya me dijo, no, pero es súper importante porque lo que tú hiciste, porque yo siempre le decía, oye, pero si eso yo ya lo hice, oye, pero si eso lo hice. Y ya, bueno. Y como resultado que fue muy, bueno, no lo digo yo, lo dicen, que la exposición fue súper buena, duró 6 meses al final y tal. No sé si volvería a hacer algo así, o sea, porque uno tiene con las obras tiene como placer por hacer las obras, ¿me entiendes? Pasa por otro lado,
no para ganar o no ganar un premio. O sea, el premio yo encuentro que se gana porque la obra se merece el premio, ¿me entiendes? Como, claro. Entonces, efectivamente, hoy en día hay obras que se hacen obras para presentar al Fondart. Y si no se ganan Fondart, no se hace la obra. Y yo para la expo no sabía cómo inventar. Yo dije, ¿qué voy a hacer si son recopilar y mirar obras antiguas? Voy a tener que ficcionar con que las voy a hacer. Y dije, no. Y la hice a pulso, la exposición del museo. O sea, me pasaron, me regalaron así más o menos 5 millones, pagaderos en hartas cuotas, y la hice como siempre he hecho mis obras, a pulso. Entonces, tiene que ver, yo creo, y yo no niego, como hablábamos hace un rato, de que hoy en día nadie mira un libro, sino que todo el tablet, y son los tiempos, ¿te fijas? Sí. Pero sí. Para mí, no creo que un premio, no creo que un premio te haga más famosa, menos famosa, que tu obra sea reconocida más o menos, quizá un poquito. Claro, yo creo que lo que yo siento es que da un poco de prestigio, que es una palabra que no sé qué signifique mucho, pero es como que a priori ya alguien dicen que está bien lo que estás haciendo, entonces se te abren un poco más de puerta o te ofrecen más cosas, una charla acá, una charla en la universidad, y entonces hay más respeto por la obra, por mi obra. Eso es lo que yo siento que ocurre, pero eso no es un fin, o sea, no se acaba mi carrera ahí. Eso me ayuda para poder seguir haciendo cosas, claro. Y siento que es bueno que te reconozcan, y si eso en forma de premio, bacán, pero sí. No trabajo para eso, digamos, ¿no? Pero sí creo que los premios son buenos porque te obligan a ordenar tu proyecto, sobre todo para la gente joven, y a tener como límites, una fecha límite, por ejemplo, ¿cachai? Porque si tú no tienes ese límite, podrías, no sé, pues no hacerlo durante mucho tiempo, y a lo mejor después pasa el tiempo y ya no te interesa tanto ese proyecto, pero cuando postulas a algo, no es lo mismo, yo creo. Sí. Sí, claro. Podría agregar algo que se me olvidó reciencito, que tiene que ver con que yo creo que el problema, más que un premio o no un premio, es la ausencia de crítica. O sea, hoy en día, si tú haces un análisis de hace 15 años atrás, tenías la revista, o sea, La Época, tenías diarios, La Época, La Tercera, Las Últimas Noticias, El Mercurio, y la revista Análisis y tal, y era impresionante. Y la revista APSI, no sé, te hacía la entrevista a la Claudia Donoso y te sacaba la foto la Inés Paulino. Pues. Sí, la Inés Paulino. O sea, es una cosa que hoy en día no existe crítica. Entonces, también está eso de que ha cambiado muchísimo. No hay crítica. Uno diría Artishock, sería como la cuestión que sigue de pie, que sobrevive. Claro. Pero es solo una. Claro. Es solo una. Entonces, yo encuentro que más que quién se gana el premio o no se gana el premio, ¿cachai? Es cómo no hay crítica, cómo no hay alguien que pueda... Siempre son como... Bueno, la crítica es lo que decíamos al principio en las redes sociales. Hoy en día, y ahí queda la crítica, y eso es muy peligroso porque las redes sociales no tienen límites, o sea, puede ser algo súper bueno y te puede acabar tu carrera, ¿me entendí? Entonces yo creo que es muy peligroso que la crítica esté en las redes sociales solamente. Claro, ¿no? Claro. Creo que ahí también el trabajo, por eso yo también me gusta el trabajo de los curadores, que yo he aprendido antes, como que no entendía muy bien de qué se trataba un curador, pero he aprendido a que es súper bueno que uno pueda colaborar con personas que hacen algo completamente distinto a ti, pero que entienden tu trabajo, que entienden como lo que tú quieres hacer, y ellos aportan desde otro lado, ¿no? Y de un lado más intelectual, si se quiere, de reflexiones con cosas que han leído, con investigaciones, y eso... Obviamente que para mí, es que no sé, yo soy como bien matea, entonces me encanta que otra persona que viene de otro mundo lea mi trabajo de otra manera, ¿no? Y se me ocurren más cosas, y como que siento que es bueno trabajar con y el curador, siento que para mí es como un poco crítico, porque me está como tensionando lo que yo hago cada vez que nos juntamos, y eso me ayuda a mí. Entonces,
pero le creo porque es una persona educada, que sabe, que es inteligente, que lo respeto y que me quiere. Pero en las redes sociales no es así. Entonces te pueden hacer peor. Es interesante también esta declinación de la conversación respecto a la reflexión crítica sobre las artes, que evidentemente es parte de esta temática. Y me acordé de Gonzalo Díaz, un texto a propósito de que ahora leí el libro sobre sus escritos, donde él, en un texto, si mal no recuerdo, de inicios de los 90, señalaba que en la escuela de artes, más que técnicas, debía enseñarse a los alumnas, a tener una postura respecto de las artes y a construir una idea de artista, ¿no? Es decir, esta va a ser mi obra, esta es mi intención, y voy hacia allá, más que este cúmulo como de escuela de artes decimonónicas. Y al final esa mirada crítica sobre la propia obra es la que muchas veces permite a ciertos artistas destacarse respecto de otros, que pareciera que todavía hacen o la creación cargada en este lugar de quiero el premio, quiero el financiamiento, y si no lo hago y no hago obra, o no me interesa nada de este mundo y yo solo creo aislado, claro, y que si me entienden está bien, si no me entienden me da lo mismo y yo voy a seguir haciéndolo. Y me da la impresión de que la reflexión del profesor Díaz iba en la lógica de tener una postura crítica sobre tu propio quehacer y, por supuesto, por tu lugar de artista en tu tiempo, ¿no? Es decir, claro, entre tus pares, ¿no? Pero yo creo que eso sí lo enseñaban o sea, yo lo aprendí ahí. Tener una visión crítica. Sí, obviamente, la Chile es así, sí, es una visión crítica y, como siempre Gonzalo decía, el arte resuelve problemas. O sea, por ejemplo, Gonzalo nunca quiso estar, pero era una posición hiper radical. No voy a estar en ninguna galería, yo no voy a hacer clase, se lo podía permitir él con su cabeza y tal. Pero vuelvo a lo mismo y en ese sentido, aunque la Marcela está más en una cuestión gráfica, yo creo que la cuestión que trabajáis tú es como muy espectacular. O sea, es como que yo respeto, pero yo respeto a la Marcela, que hace algo completamente distinto a lo que yo hago, pero yo respeto su trabajo. Y no lo respeto porque ganaste o no ganaste premios. Entonces, yo creo que ese es el punto, que las obras que se hacen, por eso yo decía, no sé, si Eugenio me dice, oye, qué interesante lo que hiciste, oye, o tal, o personas artistas, ya sea súper famosos o no, puedan decirte algo de la obra o teórico. Eso para mí es más premio que el premio, ¿me entiendes? Porque siento que lo que estoy haciendo es como eso, teniendo una postura, un lugar. Puede ser más lento, puede ser que nunca, no sé, que me mueras en la rueda y nadie te recuerde, no lo sé, pero claro, ya a mis 65 yo miro para atrás, digo, bueno, cuando hice la muestra tengo una obra consolidada, pero yo creo que el problema más complejo es que no hay una crítica especializada, sí, que también pueda un poco ordenar esto, ¿cachai? Claro. Ordenar en el sentido de dar juicios críticos, y hay unos que están bien, otros que están mal. Sí. Sí, hay una disonancia interesante porque por un lado hay un arte contemporáneo cada vez más reflexivo, ¿no? En las últimas décadas, sobre todo las artes visuales, performático, etcétera, y por otro en particular en Chile con una orfandad de aparato crítico fuera de las universidades que pareciera entonces que efectivamente genera esta desfase entre artistas que son cada vez más críticos sobre una reflexión teórica sobre su obra o sobre el campo del arte, y en un
contextos donde solo pareciera que el mundo universitario es el único que está un poco al día de ese incentivo reflexivo. Sí, además que ahora los estudiantes de arte tienden a seguir estudiando. Entonces hacen el magíster, hacen el doctorado, que es lo que estábamos hablando, y aprenden a reflexionar a través de libros y de reflexiones de otros autores, y entonces es muy intelectual su obra, y creo que eso se pone pesado en ese lado también, porque hay poca obra plástica real y mucho rollo teórico, y eso siempre fue para mí en la Chile cuando yo era estudiante, que yo era súper punk. Para mí eso era como que yo estaba en contra de eso, estaba en contra del rollo teórico. Yo decía, ¿por qué tenemos que pensar tantas cosas y dar tantas explicaciones? Yo solo quiero pintar, y mis pinturas no tenían no significaban nada, solamente eran lo que yo pintaba, entonces la explicación era el título. Y ese era el juego que yo hacía. Pero también fue mi manera de pero era tu manera, tu forma. Total. Y yo estaba enojada con mis profesores, y porque yo decía, ellos quieren que yo lea cosas como francesas y alemanas, y yo no quiero leer nada, yo quiero pintar a mis amigos en donde ellos quieran. Entonces les hacía una entrevista y decía, ¿dónde quieres estar? En mi pieza, con una foto de un futbolista, con la tele prendida, y ahí yo buscaba fotos en las revistas y hacía esa pintura. Ya. Y no significa nada más que eso. Mi amigo quería que yo lo pintara así, listo, no me pregunten nada más. Pero yo armé mi trabajo desde ahí, desde esa postura personal que en mis, 19 años fue una actitud mía muy honesta, ¿no? Pero de ahí yo armé mi propuesta pictórica, y después me encontré con el cómic y me di cuenta que en el cómic yo podía decir cosas, escribirlas, y podía dar opiniones, podía contar cosas que me pasaban, y yo dije, no, el cómic es lo máximo. O sea, nunca pude hacer eso con la pintura, lo puedo hacer con el cómic, pero nunca pude dejar de pintar. Como que la pintura siempre para mí es más simbólica, y me encanta pintar además, entonces no lo dejé. O sea, hago las dos cosas, y tengo mis exposiciones, hago mis libros, y estoy con las dos cosas. Pero también creo que la actitud crítica es muy amplia, ¿cachai? No es solamente tener una posición conceptual, intelectual, compleja y profunda que nadie la entienda. También puede ser una posición más punky, que de decir, no quiero que me pregunten nada y hago esto, ¿no? O sea, a lo Jorge González, un poco. Sí. Vamos a hacer una última pausa para después seguir con este bloque y esta conversación muy interesante con estas dos artistas que están invitadas en Diálogos de lo Imposible. Bien, ya estamos de vuelta en este último segmento de Diálogos de lo Imposible en nuestro programa con Marcela Trujillo Maliki, Nuri González, a propósito de los premios de arte y a propósito del reconocimiento, la legitimidad y la valoración en el arte. Yo las quería invitar si tenían alguna reflexión final respecto de esto. Han sido muy iluminadoras sus reflexiones, pero si algo les queda como en el tintero respecto de esto, es interesante cómo los premios y los museos al final también reconocen un tipo de arte o ciertos tipos de arte, y cómo ha costado, por ejemplo, Marcela, que entren otros lenguajes y otras formas de creación también para ser valoradas y reconocidas en el campo artístico, ¿no? Sí, yo puedo decir por experiencia personal, como les contaba, que tenía mucho miedo de postular mi proyecto al museo, y cuando me lo aceptaron yo no lo podía creer, y después cuando hicimos la exposición pintamos la sala de rosado y pusimos
puros textos de ficción, no había nada que fuera real del curador, sino que era toda una ficción con cómics pegados. Era una propuesta muy distinta a la que hacía el museo, y tuvo una súper bonita recepción. Fue mucha gente, se sacaban fotos, me decían que era una exposición como, no sé la palabra, no me acuerdo, pero mucha gente joven. Y una de las cosas que a mí me interesa mucho del arte, y que me empezó a interesar desde que estaba estudiando arte, porque vengo de una familia donde no tengo ningún artista como referente, casi nadie de mi familia había ido a la universidad. Entonces, cada vez que yo hacía una exposición, que yo empecé a hacer exposiciones muy chicas, iba toda mi familia, ¿no? Y tías, tíos, primos que nunca iban a ver arte, no entendían. Entonces, para mí era muy importante que lo que yo estaba haciendo lo pudieran entender y lo pudieran disfrutar personas que no tenían nada que ver con el arte. Entonces, para mí lo popular es muy importante, porque quiero abrir un poco las puertas para que puedan disfrutar el arte como algo entretenido también, no porque hablen de cosas simples, sino que pueden ser cosas profundas y cosas complejas e incómodas de reflexionar, pero que hay una experiencia que se pueda entender como entretenido, como que es un tiempo valioso para mí haber ido al museo a ver esa exposición, ¿no? Y yo creo que para mí el arte es eso, tiene mucho que ver con eso. Y los premios, yo creo que ayudan a los artistas a seguir adelante nomás, a seguir adelante, porque es un empujoncito que te dan, y es muy difícil ser artista. Es muy difícil vivir de esto, o sea, hacer las lucas para llegar a final de mes y tener una vida estable económicamente en estos tiempos donde es muy caro todo. Creo que es importante que existan los concursos y los premios, pero no creo que sean un fin para mí. Yo creo que son una ayuda solamente. Por supuesto. Nuri, ¿alguna reflexión sobre este universo de los reconocimientos, los premios? O sea, yo creo que todo reconocimiento y premio es muy bienvenido. Es como un plus. Y por supuesto que uno no está en contra de eso. Lo que yo estoy en contra es de que se trabaje para eso, o que si no te lo dan, tú ametralles a todo el que tengas por delante. Eso me parece totalmente descabellado. Claro. Porque un premio es un premio, y te lo dan o no te lo dan, y ya. Eso creo yo, y creo que el arte para mí es un modo de vida. Uno no es artista de lunes a viernes, lamentablemente, de 9 a 5. Uno es las 24 horas del día, siempre uno anda caminando, la ciudad, los materiales te van, los colores te llaman, o sea, uno funciona como un poco de esa manera, y uno ve como un poco el mundo de esa manera. Entonces, la verdad que no tengo problemas con... Felices que se ganen los premios que se los ganan, y si alguna vez me gano uno, feliz también. Pero no lo vas a rechazar. No. Como Sean Penn que no fue a recibir el Oscar. O Marlon Brando, que realmente no lo recibió. No. Claro. Yo no tengo problema. Pero no me voy a ni angustiar, ni mi obra va a ser más o menos por tener ese premio. Exacto. No. La cuestión se juega en otra parte. Claro. Bueno, les queremos dar las gracias, pero antes de terminar el programa queremos pedirles un consejo, ya que efectivamente la valoración de los artistas, del arte o de las obras es tan importante. A lo mejor parte de nuestros radioescuchas, de las personas que ven el programa por televisión, les encantaría recibir una recomendación, Marcela, Nuri, de alguna obra, algún resultado de trabajo artístico que les parezca interesante compartir, y que puede ser que haya público que... Sí, mira, lo que se me ocurre ahora con muy poquito tiempo es una novela gráfica que se llama Lo que más me gustan son los monstruos, que está editada por Penguin en Chile, de Emil Ferris. Es un libro muy grueso, hecho todo con lápiz pasta de colores, y es una niña, es la
es autobiográfico, de cuando hay una parte en el libro donde ella va con su papá al museo y ella dibuja todos los cuadros que hay en el museo y todo está hecho con lápiz pasta. Es un libro increíble que para mí se junta el arte, la ilustración y el arte como vida también, porque es una cosa, es autobiográfico, ficcionado. Muy lindo. Excelente, muchas gracias. Nuri. Yo, difícil. Sé que a futuro falta poco. En el Bellas Artes van a hacer otra exposición de las nuevas adquisiciones. Yo creo, tengo la sensación que va a ir obra de la Picquina Errázuriz. Creo que se viene una exposición de la Picquina. O sea que cuando escuchen eso, pero también de las nuevas adquisiciones y un libro que se llama de John Cate, Color y Significado, que existía otro que es Color y Cultura, pero este es más chiquitito, que se llama Arte, Ciencia y Simbología, que yo me lo estoy leyendo y me parece precioso. Excelente. Bueno, ha sido realmente un placer conversar con ustedes sobre este tema. Lo logramos. Un privilegio tenerlas acá en este espacio y bueno, ya nos encontraremos seguramente. Muchas gracias por estar en Diálogos de lo Imposible y muchas gracias a todas y todos ustedes por estar acá, compartir con nosotros estos espacios de conversación que nos parecen tan necesarios sobre el arte, la cultura y bueno, nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias.